Bienvenidos a Dimensión Paranormal, a una nueva entrega de nuestro podcast, donde exploramos los rincones más oscuros y perturbadores. Hoy, nos sumergiremos en una de las películas más icónicas y espeluznantes de todos los tiempos. El Exorcista. Esta película no es solo un clásico del terror, es un fenómeno que redefinió el miedo en el cine y en nuestras propias mentes. Pero, ¿qué es lo que realmente la hace tan aterradora? ¿Es solo una historia ficticia o algo más real? Hoy exploraremos lo que muchos consideran la película más aterradora de la historia. El Exorcista desató una ola de pánico y controversia en todo el mundo cuando fue estrenada en 1973. No solo estamos hablando de una película de posesiones, sino de una obra que dejó a millones de personas con pesadillas durante años. Pero lo más escalofriante de todo, es que está basada en hechos reales. Lo que verás en El Exorcista no es completamente ficción. La novela de William Peter Blatty, en la que se basa la película, está inspirada en un exorcismo documentado que ocurrió en los años 40. Lo que estás a punto de escuchar no solo te dará escalofríos, sino que puede que te haga replantear si el mal realmente existe, y si es algo que puede alcanzarnos desde la oscuridad. El Exorcista nos cuenta la historia de Regan, una niña de 12 años que comienza a comportarse de manera extraña. Al principio, su madre cree que se trata de un problema psicológico, pero pronto queda claro que lo que la afecta es algo mucho más siniestro. Desesperada, recurre a la ayuda de dos sacerdotes para realizar un exorcismo. Lo que sigue es una lucha brutal entre el bien y el mal, entre la fe y la desesperación. Pero detrás de esta película, hay una historia aún más aterradora. William Peter Blatty escribió la novela basándose en un exorcismo real que tuvo lugar en 1949, no de una niña, sino de un niño conocido bajo el seudónimo de Roland Doe. Este caso fue tan impactante que fue registrado por la Iglesia Católica. En el caso real, como en la película, los objetos se movían solos, el niño hablaba en lenguas desconocidas y su cuerpo sufría deformaciones inexplicables. Los testigos aseguran haber sentido una presencia maligna en la habitación. ¿Será que la película solo nos muestra una fracción de lo que realmente sucedió? El Exorcista fue dirigida por William Friedkin y estrenada en 1973, convirtiéndose rápidamente en un éxito de taquilla, pero también en un fenómeno cultural. Las personas no podían soportar verla. Desmayos, vómitos, crisis nerviosas. Esto no era solo una película, era una experiencia aterradora que sacudió a toda una generación. El impacto de la película fue inmediato y abrumador. Se dice que durante las primeras proyecciones, las ambulancias esperaban fuera de los cines para atender a las personas que sufrían ataques de pánico. En muchas ciudades, la película fue prohibida debido a su contenido gráfico y perturbador. Y en otras, los religiosos organizaron protestas, asegurando que la película era una puerta abierta al mal. Testimonios de espectadores aseguraban haber sentido una presencia oscura después de ver la película. Algunos contaban que no podían dormir, que escuchaban ruidos extraños en sus casas, como si algo hubiera salido de la pantalla para perseguirlos en la vida real. La película fue tan polémica que generó un debate mundial sobre los límites del cine. ¿Hasta dónde puede llegar una película para aterrar a la audiencia?
El Exorcista empujó esos límites y en el proceso, cambió para siempre la forma en que vemos el cine de terror. Pero, ¿cómo algo tan ficticio pudo provocar una respuesta tan real en quienes la vieron? Es posible que haya algo más profundo, algo que no podemos ver, pero que podemos sentir. Hoy vamos a descomponer esta obra maestra del terror en sus partes más aterradoras. Exploraremos los eventos extraños y trágicos que ocurrieron durante el rodaje, desde incendios inexplicables hasta muertes misteriosas. Hablaremos de las escenas más perturbadoras y del impacto que tuvieron, no solo en el cine, sino en nuestra forma de percibir el mal. Este no es un episodio para los débiles de corazón, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará con escalofríos. Así que, si tienes el valor de acompañarnos, prepárate para sumergirte en una oscuridad de la que quizá no puedas escapar fácilmente. Para entender el impacto monumental del Exorcista, tenemos que retroceder en el tiempo, hasta principios de los años 70. El cine de terror ya tenía una larga tradición, con películas icónicas como Drácula de Bela Lugosi o Frankenstein de Boris Karloff, pero algo cambió en esos años. Durante las décadas anteriores, el terror se centraba principalmente en monstruos ficticios, seres sobrenaturales, vampiros y criaturas que, si bien causaban miedo, mantenían cierta distancia con la realidad. Estas películas estaban diseñadas más para entretener que para aterrorizar profundamente. Sin embargo, los años 60 y 70 trajeron consigo una transformación en la sociedad. El mundo estaba cambiando rápidamente, y con ello, el cine también lo hizo. En medio de la Guerra Fría, el miedo a la destrucción nuclear, las luchas por los derechos civiles y el auge de lo oculto, el terror se volvió más psicológico y perturbador. Películas como Psicosis de Alfred Hitchcock en 1960 o La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero en 1968 empezaron a explorar miedos más íntimos, más cercanos. Ahora, el terror no provenía de monstruos ajenos a la humanidad, sino de las profundidades de la psique humana y de la posibilidad de que el mal estuviera presente en cualquier lugar, incluso dentro de nuestras propias casas. Y entonces llegó El Exorcista en 1973. Una película que no solo sacudió el género del terror, sino que lo llevó a un nuevo nivel. Aquí no había un asesino en serie o un monstruo mítico. El mal estaba encarnado en una niña inocente, en el corazón de una familia común y corriente. El terror se volvió algo tangible, algo real, algo que podía sucederle a cualquiera. En los años 70 también hubo un resurgimiento del interés en lo oculto y en el satanismo. Libros como La Biblia satánica de Anton LaVey y películas como Rosemary's Baby habían plantado la semilla del miedo a lo satánico en el público. La idea de que el mal podía infiltrarse en nuestras vidas a través de lo sobrenatural ya no era solo una historia de ficción, era una posibilidad que muchos comenzaban a temer de verdad. El Exorcista no fue solo una película aterradora en la pantalla, sino también detrás de cámaras. Los relatos sobre el rodaje son casi tan escalofriantes como la propia película. Desde el principio, parecía que algo oscuro envolvía la producción. Se dice que el set estaba maldito, y muchos incidentes inexplicables reforzaron esa creencia. Uno de los eventos más impactantes fue un incendio que destruyó gran parte del set, retrasando la filmación por semanas. Curiosamente, la habitación de Regan,
donde ocurren las escenas más terroríficas de la película, fue la única área que quedó intacta. Los bomberos no pudieron encontrar una explicación racional para el origen del incendio. Para muchos, este incidente fue una señal de que había fuerzas oscuras que no querían que la película se realizara. Y no fue solo eso. A lo largo del rodaje, varios miembros del equipo técnico y del reparto sufrieron tragedias personales. La actriz que interpretó a la madre de Regan, Helen Burstyn, sufrió una grave lesión de espalda durante una de las escenas. Ese grito que escuchamos en la película cuando es lanzada al suelo no es actuación, es real. La lesión la dejó con un dolor crónico por el resto de su vida. Pero lo más inquietante fueron las muertes que rodearon la producción. 2 actores que participaron en la película fallecieron poco después de que terminó el rodaje: Jack McGowran, que interpretaba a Berg Dennings, y Vasiliki Maliaros, quien interpretaba a la madre del padre Karras. Ambos murieron en circunstancias extrañas antes de que la película se estrenara. Y no solo ellos. En un corto espacio de tiempo, otros miembros del equipo y familiares de los actores también fallecieron, lo que alimentó la creencia de que la producción estaba, de alguna manera, maldita. El propio director, William Friedkin, ha contado en entrevistas que durante la producción sintió una atmósfera inquietante. Para muchos, la película tocó algo que no debía ser tocado. Friedkin llegó a contratar a un sacerdote para bendecir el set después de los incidentes, en un intento de calmar los nervios de todo el equipo. ¿Y qué fue lo que desató esta maldición? Algunos creen que la película, al tratar directamente con temas como el demonio y el exorcismo, pudo haber invocado energías que iban más allá de lo que se puede explicar racionalmente. Otros piensan que todo fue una mera coincidencia, un cúmulo de tragedias desafortunadas. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, muchos de los que trabajaron en El Exorcista aseguran que algo más oscuro se estaba moviendo en las sombras. Cuando ves El Exorcista, no estás viendo solo una película. Estás viendo una obra que, según muchos, llevó a sus creadores a enfrentarse a un mal real, un mal que dejó su huella tanto en el set como en la vida de quienes participaron en ella. El Exorcista es famosa, o más bien infame, por algunas de las escenas más perturbadoras y brutales jamás vistas en el cine de terror. Desde el momento en que vemos los primeros síntomas de la posesión en Regan, la película te sumerge en una atmósfera de tensión creciente que culmina en imágenes que han quedado grabadas en la mente de millones de espectadores. Comencemos con una de las primeras escenas que dejó a la audiencia helada, la famosa escena de la cama de Regan levitando. Este es el primer indicio claro de que lo que sucede con Regan no tiene una explicación racional. Las sacudidas violentas de la cama mientras su madre observa con impotencia son un momento que no solo afecta a los personajes, sino también a la audiencia, que comienza a sentir que las reglas de la realidad están empezando a romperse. Y luego está la escena del vómito verde. Un momento tan grotesco y visceral que incluso hoy, es difícil de ver. El padre Karras se encuentra cara a cara con Regan, o mejor dicho, con el demonio que la posee, y sin previo aviso, una bocanada de vómito lo golpea en pleno rostro. Lo que hace esta escena tan impactante es su repentina brutalidad, una muestra física de la corrupción interna que ha invadido a la niña. La audiencia no está preparada para la intensidad de esa imagen, y eso la convierte en un momento inolvidable. Y por supuesto, tenemos la escena más famosa de la película, el giro de cabeza de 360 grados. Regan, poseída, gira su cabeza completamente, en una acción antinatural, grotesca e imposible.
Este momento no solo es visualmente perturbador, sino que simboliza cómo la inocencia de una niña ha sido completamente corrompida y dominada por el mal. Es la encarnación de la idea de que lo imposible, lo impensable, está ocurriendo. Pero quizás la escena que más ha dejado una marca en la historia del cine de terror es la escena de la crucifixión. Regan, en un acto de completa depravación, utiliza un crucifijo para mutilar su propio cuerpo mientras grita blasfemias. Es un momento profundamente perturbador y transgresor, que mezcla el horror físico con un ataque directo a símbolos sagrados. Friedkin no se detuvo ante nada para mostrar la batalla entre el bien y el mal de una manera visceral y real, haciéndonos sentir la desesperación total de la madre y los sacerdotes. Pero, ¿por qué estas escenas nos afectan tan profundamente? No es solo por el horror gráfico, sino por lo que representan en un nivel más profundo. El Exorcista no es solo una película sobre posesión. Es una película que explora, en lo más profundo, la lucha entre el bien y el mal, y las dudas que esa batalla siembra en quienes la enfrentan. Muchas de las escenas más aterradoras tienen un simbolismo oculto que amplifica su poder sobre la audiencia. Tomemos por ejemplo, la figura del padre Karras. Su lucha no es solo contra el demonio, sino contra su propia crisis de fe. Desde el principio de la película, vemos a Karras dudar de sus creencias, lo que lo convierte en una víctima fácil para el mal. En cierto sentido, El Exorcista no es solo una película sobre la posesión de una niña, sino sobre la posesión de un alma que ha perdido su camino. Karras, quien debería ser el defensor del bien, se encuentra debilitado, y esa duda lo convierte en el blanco perfecto. El demonio que posee a Regan, conocido como Pazuzu, no solo está ahí para atormentar a la niña, sino que tiene un objetivo más profundo: destruir la fe de aquellos con los que se enfrenta. Esto se refleja en los momentos en que Regan habla con voces diferentes, cambiando de personalidad y usando los recuerdos y los miedos más íntimos del padre Karras para debilitarlo emocionalmente. Esta batalla no es solo física, sino psicológica y espiritual. La cruz, como símbolo de fe, juega un papel crucial en la película. La escena en la que Regan mutila su cuerpo con el crucifijo no solo es un acto de horror físico, sino una representación del intento del mal por destruir lo sagrado. El crucifijo, que debería ser una herramienta de protección y salvación, se convierte en un arma de destrucción. Esta inversión de lo sagrado es una constante en la película y una de las razones por las que la audiencia encuentra estas escenas tan inquietantes. También podemos hablar de la relación madre-hija. En el corazón del Exorcista hay un drama humano sobre una madre que intenta desesperadamente salvar a su hija. A nivel simbólico, la posesión de Regan representa la pérdida de control que todos tememos, la pérdida de un ser querido a fuerzas que no podemos comprender o combatir. En muchos sentidos, el mal en la película se manifiesta en las grietas de las relaciones humanas, en la fe rota, en la desesperación de una madre y en el miedo de que lo más preciado pueda ser arrebatado por algo incontrolable. El Exorcista es una película profundamente religiosa. El mal en la película no solo es el demonio que posee a Regan, sino también la duda, la desesperanza, la pérdida de fe. La lucha por el alma de Regan es también una lucha por la fe misma. Es un recordatorio de que el mal no siempre se presenta en formas monstruosas y grotescas. A veces se manifiesta como la ausencia de esperanza, como la incapacidad de creer. Cuando El Exorcista se estrenó en 1973, el mundo no estaba preparado para lo que iba a ver.
La película no solo conmocionó al público, sino que desató una ola de reacciones extremas y controvertidas. No era solo el contenido lo que afectaba a las personas, sino la manera en que el exorcista atacaba nuestros miedos más profundos y lo hacía de una forma cruda y brutal. Durante sus primeras proyecciones, los cines se llenaron rápidamente, pero no todos pudieron soportar lo que estaban viendo. Testimonios de espectadores de la época aseguran que personas se desmayaban en medio de la película, algunas vomitaban en los pasillos, y otras sufrían ataques de pánico. En muchas ciudades, las ambulancias estacionaban fuera de los cines, preparadas para asistir a aquellos que no podían soportar el horror que El Exorcista les provocaba. Y es que El Exorcista no era solo otra película de terror. Era un asalto psicológico y emocional. A diferencia de los monstruos y criaturas sobrenaturales que el cine de terror solía mostrar, el mal en El Exorcista era más cercano, más real. Era la posesión de una niña, un ataque al núcleo de la familia y a la inocencia. La película tocaba temas profundamente sensibles, como la religión, la pérdida de fe, la corrupción de lo sagrado y la fragilidad de la mente humana. Y la pregunta que muchos se hacían era, ¿hasta qué punto el cine puede o debe representar el mal? El Exorcista empujó los límites del cine de terror al mostrar escenas explícitas de violencia, blasfemia y posesión, haciendo que las líneas entre lo aceptable y lo prohibido se difuminaran. Hoy, más de 50 años después de su estreno, El Exorcista sigue siendo considerada una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Su impacto es innegable, y su legado ha dejado su huella en el cine de terror. Desde entonces, muchas películas han intentado emular su éxito y recrear el mismo nivel de terror psicológico y visceral. Películas como El Conjuro, Hereditary y El Rito tienen una clara deuda con El Exorcista. No solo en su temática, sino en su enfoque del terror, el mal se presenta de manera realista, cercano, algo que puede invadir el hogar y destruir lo más sagrado. Las historias de posesiones demoníacas, exorcismos y luchas espirituales siguen siendo un tema recurrente, pero ninguna ha logrado alcanzar el impacto que tuvo El Exorcista. La película abrió la puerta a una nueva era del cine de terror, una en la que las películas no solo buscan asustar, sino también desafiar los límites de lo que es aceptable mostrar en la pantalla. Fue pionera en el uso de efectos especiales para crear terror de manera realista, pero más allá de eso, demostró que el miedo más poderoso no proviene de lo que se ve, sino de lo que se sugiere, de lo que acecha en las sombras de nuestra mente. El legado del Exorcista no es solo el de una película que nos asustó, sino el de una película que nos hizo cuestionar nuestra propia fe, nuestros miedos más profundos y la delgada línea entre el bien y el mal. Sigue siendo un testamento del poder del cine para tocar las fibras más sensibles de nuestra psique y recordarnos que, en lo profundo, todos tememos lo desconocido. El exorcismo no es un concepto creado por el cine, ni una mera invención literaria. A lo largo de la historia, en diversas culturas y religiones, se han registrado casos de personas poseídas por fuerzas malignas. Pero, ¿qué es realmente un exorcismo y de dónde viene esta creencia? El exorcismo, como ritual formal, tiene sus raíces más profundas en las religiones abrahámicas, particularmente en el cristianismo. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se mencionan casos de posesión demoníaca y de exorcismos realizados por figuras como Jesucristo y sus discípulos. Para los creyentes, estos rituales son una forma de liberar a una persona del dominio de un espíritu maligno que ha invadido su cuerpo y su alma. Sin embargo, las prácticas exorcistas no se limitan al cristianismo. En muchas culturas, tanto orientales como occidentales,
Existen rituales destinados a expulsar espíritus malignos o entidades demoníacas. En el Islam, por ejemplo, los exorcismos se realizan recitando versículos del Corán, y en algunas tradiciones indígenas, se invocan fuerzas espirituales para combatir entidades oscuras que se cree que habitan en el cuerpo de una persona. El concepto de posesión ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. En algunas culturas, la posesión no se ve solo como un fenómeno maligno, sino como una forma de comunicación con los espíritus o los dioses. Pero en el caso del cristianismo y otras religiones abrahámicas, la posesión demoníaca siempre ha sido vista como una invasión del mal, una manifestación directa del diablo. Es en este contexto religioso e histórico donde El Exorcista encuentra su base. La película no solo explora el terror psicológico, sino que también toca la fibra espiritual de millones de personas que creen en la existencia de lo demoníaco y en la posibilidad de que el mal pueda manifestarse en nuestro mundo a través de la posesión. Antes de que El Exorcista llegara a las pantallas de cine y aterrorizara al mundo entero, hubo una historia real, un caso documentado que sembró las semillas de la película. Este caso no se desarrolló en una gran ciudad, ni en un rincón sombrío de Europa medieval. Ocurrió en los Estados Unidos, en los años 40. Su protagonista era un joven llamado Roland Doe, o al menos, ese era el nombre que los documentos oficiales utilizaron para proteger su identidad. Hoy sabemos que Roland Doe era en realidad Ronald Edwin Junkeler, un niño de 14 años cuya vida, según muchos, fue invadida por algo más allá de lo comprensible, algo maligno. Este es el relato de uno de los exorcismos más documentados en la historia de los Estados Unidos. Un caso que dejó su huella no solo en quienes lo vivieron, sino en toda una cultura obsesionada con el bien y el mal, con lo sobrenatural, y con el miedo a lo desconocido. Harriet era una espiritista que practicaba el uso de la Ouija, el tablero utilizado para comunicarse con los muertos. Ronald, conocido como un niño curioso, solía pasar horas con su tía, fascinándose por sus prácticas. Tras la muerte de Harriet en enero de 1949, la familia comenzó a notar fenómenos extraños en su hogar. Todo comenzó con ruidos de golpeteos, arañazos en las paredes y sonidos de pasos que resonaban en la casa. Lo que en un principio fue interpretado como un duelo por la muerte de Harriet, pronto se convirtió en algo mucho más aterrador. Los muebles comenzaron a moverse por sí solos, objetos volaban por el aire sin explicación, y Ronald decía sentir una presencia que lo acosaba, especialmente en la noche. La familia, asustada y sin saber qué hacer, decidió buscar ayuda. Lo que en un principio fue interpretado como un duelo por la muerte de Harriet, pronto se convirtió en algo mucho más aterrador. Los muebles comenzaron a moverse por sí solos, objetos volaban por el aire sin explicación, y Ronald decía sentir una presencia que lo acosaba, especialmente en la noche. La familia, asustada y sin saber qué hacer, decidió buscar ayuda. El primer ministro luterano que visitó a la familia, el reverendo Luther S. Ulf, fue testigo de eventos perturbadores. Vio cómo los objetos se movían sin intervención física y cómo Ronald sufría violentos episodios en los que hablaba en lenguas y emitía gruñidos inhumanos. Ante la gravedad de los eventos, el reverendo S. Ulf sugirió que la familia consultara a la Iglesia Católica, que tenía más experiencia en casos de posesiones y exorcismos. Fue en este punto donde el caso de Ronald pasó a manos del padre Edward Albert Hughes, un sacerdote católico que realizó el primer exorcismo formal en la historia del joven. Hughes, que en un principio estaba escéptico, pronto fue testigo de una resistencia sobrehumana en el niño. Durante el ritual, Ronald se liberó de sus ataduras y atacó violentamente al sacerdote, causándole graves heridas.
Este primer intento de exorcismo fracasó de manera espectacular, dejando al sacerdote aterrorizado y a la familia de Ronald más desesperada que nunca. Después del fallido intento de exorcismo, la familia decidió mudarse temporalmente a la casa de unos parientes en San Luis, Missouri. Fue aquí donde el caso atrajo la atención de los jesuitas de la Universidad de San Luis, quienes enviaron a dos sacerdotes, el padre William S. Bowdern y el padre Walter Halloran, quienes serían los encargados de realizar el exorcismo definitivo. Durante semanas, estos dos sacerdotes, junto con otros testigos, llevaron a cabo un largo y agotador ritual de exorcismo. Lo que sucedió durante esas semanas sigue siendo uno de los relatos más espeluznantes documentados por la Iglesia Católica. Los sacerdotes reportaron que Ronald hablaba en lenguas antiguas que no conocía, emitía sonidos guturales imposibles de imitar, y mostraba una fuerza descomunal que no correspondía con la de un adolescente. En una ocasión, la cama en la que Ronald estaba atado comenzó a sacudirse violentamente, como si fuerzas invisibles estuvieran tratando de arrancarlo del lugar. Las palabras Hell y Evil aparecían inexplicablemente en el cuerpo de Ronald, como si fueran grabadas por una mano invisible. Según los informes, el niño sufría convulsiones violentas, y en sus momentos más extremos, se burlaba y maldecía a los sacerdotes en lo que parecía ser un estado de trance profundo. Lo más inquietante fue el momento en que una voz inhumana que salía de Ronald declaró que no dejaría el cuerpo del joven hasta que fuera obligado a hacerlo. El exorcismo se prolongó durante más de un mes, en el que los sacerdotes y la familia del joven luchaban contra lo que creían que era una entidad demoníaca extremadamente poderosa. Finalmente, en la madrugada del 18 de abril de 1949, los gritos de Ronald cesaron y su cuerpo se relajó. Según los testigos, el joven susurró las palabras «se ha ido», y la calma regresó a la habitación. El exorcismo había terminado. Después del exorcismo, Ronald nunca volvió a experimentar fenómenos extraños. Su vida, en gran parte, regresó a la normalidad. Ronald Edwin Junkeler creció, y durante décadas vivió una vida tranquila y privada. Se dice que se convirtió en ingeniero de la NASA y que participó en el desarrollo de la tecnología para las misiones espaciales. Nunca habló públicamente sobre lo que vivió, y su identidad fue protegida durante muchos años. Sin embargo, el caso de Roland Doe no desapareció de la conciencia colectiva. Fue investigado por escritores, periodistas y cineastas. La novela El exorcista se basó en los informes documentados del exorcismo de Roland, y la película que seguiría en 1973 inmortalizó los eventos, amplificándolos y aterrorizando a millones de personas en todo el mundo. El impacto psicológico de este caso es profundo. Para muchos, es una prueba de la existencia del mal sobrenatural, de que fuerzas oscuras pueden invadir nuestras vidas de manera violenta e inexplicable. Para otros, es un ejemplo de cómo el miedo y las creencias religiosas pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Independientemente de lo que creamos, el caso de Ronald Junkeler sigue siendo uno de los más intrigantes y aterradores en la historia de los exorcismos. Este no es el único caso documentado. En las últimas décadas, ha habido numerosos informes de exorcismos realizados en diferentes partes del planeta. En 2005, por ejemplo, el caso de Annelies Missel en Alemania conmocionó al mundo. Anneliese era una joven que,
Tras años de sufrir lo que su familia creía que era una posesión demoníaca, murió después de múltiples sesiones de exorcismo. Los médicos la diagnosticaron con epilepsia y trastornos mentales, pero su familia y los sacerdotes insistieron en que estaba poseída. Su caso llevó a un juicio histórico, donde se debatió si la causa de su muerte fue la negligencia médica o la intervención espiritual. Estos casos nos hacen preguntarnos, ¿hasta qué punto es real la posesión? ¿Es simplemente una explicación arcaica para trastornos mentales complejos, o como creen algunos, es una manifestación de fuerzas sobrenaturales? Lo que acabamos de relatar es, sin duda, uno de los casos más inquietantes y documentados de exorcismos en la historia reciente. Un joven de 14 años, Ronald Hunkeler, a quien conocemos como Roland Doe, fue sometido a una serie de rituales de exorcismo que desafían cualquier explicación lógica o científica. Los sacerdotes, testigos y su propia familia aseguraron que estaban presenciando fenómenos paranormales, algo que no podía ser explicado por la medicina o la psicología. ¿Cómo te hace sentir escuchar una historia como esta, después de tantos años, sabiendo que inspiró una de las películas más aterradoras de todos los tiempos? Es difícil no sentir una mezcla de emociones. Por un lado, es fascinante pensar que una historia así pueda haber sucedido en la vida real. No estamos hablando de una leyenda urbana o un mito antiguo. Estamos hablando de un niño estadounidense en los años 40, de una familia común y corriente, que de repente fue arrastrada a un mundo completamente diferente, uno donde las reglas de la física y la razón parecen dejar de existir. Pero por otro lado, no puedo evitar cuestionarme. ¿Es posible que todo esto no sea más que un conjunto de malas interpretaciones, una combinación de histeria colectiva y superstición exacerbada por el miedo? Y esa es la cuestión clave, ¿verdad? La línea entre lo que es real y lo que es producto de nuestras propias mentes. Porque si nos basamos en los hechos fríos y documentados, hay testigos que aseguran haber visto cosas que desafían toda lógica. Una cama que se sacudía por sí sola, palabras como hell y evil apareciendo en la piel del niño, objetos volando por la habitación y el niño, Ronald, hablando en lenguas que no conocía. Los sacerdotes que estuvieron presentes eran hombres respetados y no estaban inclinados a creer en lo sobrenatural a la primera de cambio. Entonces, si esto es cierto, ¿cómo podemos simplemente descartarlo como histeria o enfermedad mental? Es cierto que hay numerosos testimonios, y no estamos hablando de personas que buscaban atención o fama. Sin embargo, creo que la ciencia tiene algo que decir al respecto. Las descripciones de los comportamientos de Roland podrían coincidir con varios diagnósticos psiquiátricos. La esquizofrenia, el trastorno disociativo de identidad, incluso la epilepsia podrían explicar los episodios en los que el joven parecía hablar con otras voces o tener una fuerza descomunal. Sabemos que en ese tiempo, la medicina no tenía el conocimiento que tenemos hoy sobre la salud mental y mucho menos sobre los trastornos neurológicos. La eterna lucha entre ciencia y lo paranormal. Estoy de acuerdo, hasta cierto punto, que muchos de los síntomas que mostró Ronald podrían encajar con diagnósticos psiquiátricos. Pero hay un límite para lo que podemos explicar a través de la medicina. ¿Cómo explicas los objetos que se movían solos o las marcas que aparecían en su cuerpo? Nadie, hasta el día de hoy, ha podido proporcionar una explicación razonable para esos fenómenos. Bueno, es cierto que algunos de los eventos siguen sin tener una explicación clara. Pero si miramos las cosas de forma más crítica, hay muchas posibilidades de que esos testigos vieran lo que querían ver. El poder del miedo y la sugestión es increíblemente fuerte. Cuando estás en una situación en la que crees que un ser querido está poseído por un demonio, tu mente puede hacer que percibas cosas que no están allí.
Las investigaciones modernas sobre el caso también sugieren que algunos de los fenómenos sobrenaturales podrían haber sido simples engaños realizados por el propio Ronald, quien tal vez estaba buscando atención o alguna forma de expresar su trauma por la muerte de su tía Puede Harriet. ser, pero me pregunto, ¿qué tendría que haber visto el reverendo Luther Schultz para que él, como un ministro luterano racional y con experiencia, recomendara que la familia acudiera a la Iglesia Católica para un exorcismo? No es algo que un hombre así haría a la ligera. Él fue testigo de los eventos en esa casa, y decidió que eran lo suficientemente aterradores y fuera de lo normal como para acudir a medidas extremas. Tienes razón. No podemos simplemente ignorar lo que estos testigos dijeron haber visto. Pero incluso los profesionales religiosos están sujetos a la influencia de sus creencias, y eso puede nublar su juicio. No digo que lo que experimentaron no fuera real para ellos, pero la interpretación de esos hechos puede variar mucho. ¿Y si Roland estaba sufriendo un colapso emocional o psicológico tras la muerte de su tía, alguien que le había enseñado sobre espiritismo? Podría haber sido un joven altamente sugestionable, y los adultos a su alrededor pudieron haber interpretado sus acciones como manifestaciones de una posesión demoníaca porque esa era la única explicación que tenían a mano. Es curioso cómo siempre volvemos a la psicología, ¿no? En el fondo, lo que parece ser más aterrador para muchos no es el demonio en sí, sino la posibilidad de que nuestra mente pueda jugarnos una mala pasada de esa magnitud. Pero, ¿qué pasa con el exorcismo en sí? No podemos ignorar que el ritual duró semanas, y que solo al final, cuando los sacerdotes realizaron el exorcismo final, Ronald recuperó la normalidad. Si todo era psicológico, ¿por qué fue el exorcismo lo que lo curó? Eso es algo que ha sido debatido durante mucho tiempo. Hay quienes creen que el exorcismo puede haber actuado como una especie de terapia extrema, dándole a Ronald la oportunidad de liberar el trauma que llevaba dentro. O tal vez el ritual mismo le proporcionó una forma de superar su crisis emocional. Es importante recordar que para él y su familia, el exorcismo era algo sagrado, poderoso, y quizás fue su creencia en ese poder lo que le permitió salir de ese estado. Así que, ¿está sugiriendo que el exorcismo funcionó como una forma de placebo? No importa si el demonio era real o no, lo que importa es que ellos creían que lo era, y eso fue suficiente para que Ronald se recuperara. Exactamente. Lo que nos lleva a una pregunta más profunda sobre el poder de la creencia. Ya sea que estemos hablando de lo paranormal o de la psicología, lo que creemos puede tener un impacto tremendo en cómo experimentamos el mundo. Quizás eso es lo más inquietante de este caso. No importa si los fenómenos fueron reales o no, lo que importa es el efecto que tuvieron en quienes los vivieron. Y ahí radica la verdadera fuerza de una historia como la de Roland Doe. Es una historia de poder, de lo que puede suceder cuando nuestra fe o nuestro miedo nos lleva a los límites de lo comprensible. En última instancia, no es solo una historia de posesión demoníaca. Es una historia sobre el misterio de la mente humana y las fuerzas que, invisibles o no, pueden controlar nuestras vidas. Y así, hemos llegado al final de este viaje aterrador a través de los hechos que inspiraron El Exorcista y la inquietante historia de Roland Doe, un joven que vivió en la delgada línea entre la realidad y lo sobrenatural. Desde el profundo sufrimiento de una familia hasta las impactantes manifestaciones que desafiaron la lógica y la razón, el caso de Ronald Edwin Junkeler sigue siendo un enigma que atrapa nuestra atención y alimenta nuestras pesadillas. Es increíble cómo una historia de terror puede hacernos cuestionar tanto sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. A través de este relato, hemos explorado la complejidad del miedo humano, la búsqueda de respuestas en lo desconocido y el dilema eterno entre la ciencia y la fe. Nos hemos preguntado si el mal es un constructor de nuestras mentes o si realmente hay fuerzas que trascienden nuestra comprensión. Y ahora, al considerar la película El Exorcista, es fascinante observar cómo el director William Friedkin logró capturar la esencia de este caso real y convertirlo en un fenómeno cultural. La forma en que se retratan los exorcismos, los efectos visuales impactantes y la inolvidable actuación de Linda Blair como Regan nos recuerdan que aunque el horror puede ser representado en la pantalla, siempre se basa en miedos profundos y universales. Y ahí radica el verdadero poder de la película. No se trata solo de un terror superficial, se adentra en la psique humana y explora lo que tememos y lo que deseamos entender. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, tanto religiosas como personales. ¿Estamos preparados para aceptar que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión?
¿Y qué pasaría si alguna de esas fuerzas se apoderara de nosotros? En este sentido, tanto el caso de Roland Doe como la representación de su historia en la película sirven como una advertencia. Nos recuerdan que aunque podamos intentar racionalizar y explicar lo inexplicable, siempre habrá un rincón en la oscuridad que nos provocará temor. Y, sin embargo, ese mismo miedo puede llevarnos a profundizar en nuestra búsqueda de la verdad. Así que mientras cerramos este capítulo, te invitamos a reflexionar sobre lo que has escuchado. ¿Qué tan lejos llegarías para buscar respuestas a tus propios miedos? ¿Qué papel juega la fe en tu vida? ¿Y cómo influyen las creencias en tu percepción de la realidad? Recuerda que, aunque la ciencia y la razón son poderosas, siempre hay un rincón en nuestras mentes donde el misterio y lo sobrenatural pueden florecer. Esperamos que hayas disfrutado este episodio tanto como nosotros disfrutamos compartirlo contigo. Si te ha intrigado esta historia, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos en esta exploración del horror y el misterio. Hasta la próxima, mantén la mente abierta, y recuerda, a veces, el verdadero terror se encuentra más cerca de lo que pensamos.